Fabio. Hernando está con nosotros. Hernando, gracias por venir. Encantado de estar acá, Chema. Gracias por haberte dado un tiempo entre tanto viaje, porque estás viajando, como siempre, muchísimo. Estoy viajando bastante. ¿Dónde has estado ahora último? Bueno, he estado en Chile para una conferencia, anteriormente en Egipto. ¿En Egipto? En Egipto, en Bélgica, en Alemania, para cosas, sobre todo que ver el último mes de octubre con banca, con la crisis. Con la crisis. Con la crisis. ¿En Egipto has estado ahora? En Egipto he estado ahora. ¿Con el nuevo presidente ya? ¿Con el nuevo régimen? No es mi cliente ahí, es el guía supremo de la hermandad musulmana. Por favor. Que es el movimiento que está detrás del partido que ha puesto al presidente. Que ha puesto al presidente. Así es. Ahora, ¿la hermandad musulmana suena amenazante o no? ¿Es amenazante o no? Bueno, suena amenazante, pero no es amenazante. Pero no es amenazante. No, cuando nos llamó el guía supremo, Kaiser el Sharep, este señor, cuando se presenta muy humildemente, tiene una barba larga, por supuesto, pasa su tarjeta y la tarjeta dice que es quien es, dice guía supremo de la hermandad musulmana y debajo de eso dice empresario. Mejor dicho, hombre de negocios, businessman. Entonces entrega su tarjeta y ahí uno recuerda pues de que ha pasado 11 años en cárcel, pero eso no le ha impedido administrar o crear una fortuna de unos $3.000 millones. ¿Fortuna de él personal? Él, en información tecnológica. Entonces, ves evidentemente unas barbas, una cara de hace muchos siglos, sí, pero claro, ves la modernidad al mismo tiempo. Es muy interesante, claro. Entonces, totalmente a favor de la economía de mercado, pero cree en una economía de mercado que, por supuesto, involucra a la gente, es decir que... Hoy día diríamos en el Perú inclusiva. Inclusive. Con inclusión social. Es con inclusión, claro. De ahí vienen sus votos, ¿no? Y ahí vienen sus votos. Ya está 11 años preso este hombre. Ya ha estado 11 años preso, pues por evidentemente ir contra el régimen. Anteriormente el régimen era políticamente severo, a un punto en el cual nos hemos enterado recientemente, por lo menos en mi caso, hasta qué punto era severo. Pero es un poco también la idea de que la inclusión es un problema en todas partes del mundo. La gente que ha invadido las calles en todo Medio Oriente son esencialmente pequeños empresarios, emprendedores. Con tu experiencia de Lima y del otro sendero, ¿cómo veías el Cairo, por ejemplo? Bueno, eso es lo que nos ha hecho viajar por todas partes del mundo, la razón por la cual la organización en la cual yo trabajo, el ILD, hemos sido llamados a 40 países, es porque en el fondo esa experiencia inicial de los años 80 y principios de los 90 en el Perú fue en el fondo seminal, ¿no? Tomamos conciencia en el Perú de un problema que en el fondo iba a pasar o está pasando en todo el mundo, todo el tercer mundo, a medida que avanza hacia la economía de mercado, que es que no todos entran a la vez. Exactamente. Y que dejan muchos atrás y que eso es un problema. Y hay que ver cómo se resuelve, no en 400 años como ocurrió en Occidente, sino si es posible en 10 años. En 10 años o menos. Bueno, y ahí llegábamos al tema de la inclusión social. Hoy día en el Perú todos hablamos de inclusión social, pero me temo que por la palabra inclusión social cada uno entiende lo que quiere. Así es. Yo recuerdo mucho un esquema que entonces el famoso puente. El famoso puente entre la informalidad y la modernidad, digamos, ¿no? Y ese es el puente que hoy día le hubiésemos puesto, el puente de la inclusión. ¿Cómo ves este tema de la inclusión ahora, del que todo el mundo habla? Bueno, para mí es esencialmente un problema, primero, de orden legal. De orden legal para poder incluido en un sistema económico que esencialmente es una construcción legal, porque la economía de mercado es esencialmente una economía de contratos, de propiedad, de intercambio. Es decir, si tú vas a cualquier parte del Perú, todo el mundo está intercambiando. Todo el mundo posee algo que vende, que compra, que transforma de una forma u otra. La diferencia entre la informalidad y la formalidad es si lo haces ilegalmente o lo haces legalmente. La ventaja de hacer las cosas legalmente es que si es el imperio del derecho, todo lo hacemos con los mismos instrumentos y se facilita enormemente
el intercambio de cosas y el procesamiento de las cosas. Entonces, si hay unos que están excluidos, no es porque no comercian, no es porque no producen, porque el que no produce y comercia en este país muere. Muere, claro. De hambre. Es porque no ha podido hacerlo legalmente y como consecuencia de eso lo persigue la policía, como consecuencia de eso el Estado no percibe impuestos, como consecuencia de eso no puede ser avalado por una garantía, no puede recibir crédito, no puede acumular capital. Es decir, el costo de no hacer las cosas legalmente es muy alto. Y para mí entonces el problema es cómo se incluye en ese sistema legal que permite que todo el mundo pueda intercambiar las mismas condiciones a aquellos que están excluidos. Y digo que están excluidos por la razón siguiente, porque cuando los peruanos, mexicanos, brasileños, venezolanos, migramos a los Estados Unidos, todos marchan en las calles para ser incluidos. Cosa que es obvio que quieren ser incluidos. Pero cuando están en el Perú, por alguna razón, no quieren. Y luchan por las leyes migratorias y porque le den su ciudadanía y todo lo demás, ¿no? Y cuando están ahí, han marchado, pues, últimamente, me acuerdo, en el tiempo del gobierno Bush. De Bush, claro. Ha puesto hasta una pared, porque han marchado más de 12 millones de personas pidiendo ser incluidos. O sea, que no es que la gente no quiere ser incluida. Y ahora es uno de los issues de la campaña electoral también como siempre, ¿no? El tema de los migrantes latinos y todo. Claro que sí, ¿no? claro que sí. Entonces, ahora, lo que me pregunto, ¿estamos haciendo las cosas bien porque alguna gente por inclusión parece que entiende un poco dar cosas de comer, no digo que eso esté mal, pero dar dádivas, regalos y cosas. Pero eso no va a solucionar el problema, me temo. No, yo diría que eso es caridad, es actos humanitarios, son actos buenos, es ayuda a los pobres, pero inclusión significa incluir en algo. Claro. ¿No es cierto? Entonces, yo supongo que no estamos hablando de inclusión como ciudadanos, porque todos somos ciudadanos. Sí, claro. No estamos hablando de la posibilidad de ser incluidos como feligreses en la Iglesia Católica, porque el que quiere ser católico es católico, el que quiere ser evangelista es evangelista, cosa que no se trata de eso. No se trata de ser incluido en un sistema que da acceso a las playas, porque supone que todos tenemos acceso a las playas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que lo que estamos hablando es de economía y mercado, y a mucha gente le resulta difícil porque no le gusta la economía y mercado, sobre todo a los intelectuales, pero eso es lo que la gente quiere por inclusión, ya que el Perú es... por constitución, es por ley, un país de economía y mercado y la mayor parte de gente no entra. Claro. Ese es un poco el tema de tu libro, El Otro Sendero, que es un libro, digamos, básico, me parece a mí, para entender el Perú moderno. Y eso nos lleva siempre al tema de sendero. No solamente por el título de tu libro, sino por lo que está pasando ahora. Hoy día el tema sendero está en el número 1, parece, de la agenda política y en los debates de los diarios y todo, con este último incidente que hemos tenido con el ex embajador del Perú, ya ex embajador Lynch. ¿Por qué está volviendo nuevamente el tema sendero? ¿Por qué nos jalamos los pelos ante fenómenos como el Movadez, por ejemplo, que es capaz de reunir 400.000 firmas para inscribirse en el jurado de elecciones? ¿Qué está pasando? ¿Sí, se repite la historia o qué? Tengo la impresión, porque estamos evidentemente especulando, que es una buena cosa, especular es pensar. Sí, claro. Es que está ocurriendo la misma cosa, pero en otro espacio. Tengo la impresión que en los años 90 hubo una marcha hacia la inclusión. Es decir, yo diría que hoy día cuando uno ve las torres que surgen en lo que eran anteriormente pueblos jóvenes, los cines, la mejoría generalmente, que el Perú urbano ya ha dado pasos significativos hacia la formalización. No es completa, la formalización no es blanco-negro, son tonos de gris, pero se está avanzando en esa dirección. Eso mismo no lo hemos hecho con el Perú profundo, que es parte de la sierra, por supuesto, las comunidades, las llamadas comunidades, y la Amazonía. Entonces, la idea era, según muchos, eso es un Perú distinto, eso es un Perú que no necesita ser incluido, porque no quiere ser incluido, es un Perú de costumbres. La idea un poco diferente, cultural del tema, como un mundo aparte, ¿no? Es como un mundo aparte. Entonces, lo que ha ocurrido, creo yo, es que hay ahí toda una clientela para sendero
que no se da cuenta que es cliente hasta que de repente entra el siglo XXI a través de las mineras, las compañías petroleras, la modernidad, y el siglo XXI se enfrenta a otro siglo. Y al principio hay hasta entusiasmo. Sí. Muchas personas dicen bienvenidos, reciben nuevos empleos, y después de algunos años comienza el rechazo porque no logran ser incluidos, por lo menos a la velocidad que ellos desean o con la igualdad, con la equidad que ellos piensan. Y eso ha creado un espacio para la protesta, ¿no? Si no hubiese ese problema, yo no creo que estaríamos escuchando hablar de Sendero. Claro, este es un tema que, por ejemplo, el otro día conversaba aquí con una líder ayánica del río N. Y ella lo que me decía era lo siguiente: van a entrar unas transnacionales poderosísimas a hacer hidroeléctricas porque necesitamos exportar electricidad o energía a Brasil, etcétera, pero no nos están diciendo nada. Yo quiero sentarme a negociar con esa compañía. ¿Cómo hago para poder negociar con esa compañía? Esa es una preocupación que se está produciendo en partes importantes de la Amazonía. Claro. Lo que ocurre aquí, a mi juicio, es lo siguiente, y yo creo que la palabra clave es negociar. Es cómo entro yo a ser parte de la construcción de esta cosa nueva que viene con hidroeléctricas y otras cosas. Y lo que me ha dado el Perú es el derecho a constituirme en una comunidad. ¿Ya? ¿Y qué es entonces una comunidad? Es básicamente una organización política local, ¿no? Porque sí, tienen su gobierno. Autogobierno, etcétera, y Perfecto. una serie. Entonces, ¿cómo puedo yo negociar si entra una empresa y yo como comunidad no puedo emitir acciones, no puedo recibir acciones, no puedo hacer el tipo de contrato que logra comprometer mi población como lo podría hacer si fuera privado? ¿Cómo entro yo al sistema si soy un mini gobierno en lugar de ser una empresa? Entonces, ese es un primer problema. Entonces, si son verdaderamente una especie de mini gobierno, ¿de cuántos gobiernos estamos hablando? Entonces, ese Perú profundo, que incluye la Amazonía y que incluye parte de la sierra, sí, está compuesto de 7.500 gobiernos oficialmente. Es decir, el Estado reconoce que hay 7.500 comunidades que tienen sus propias normas para casar, para hacer matrimonios, sí, sus propias normas para hacer contratos. Y en promedio eso quiere decir que cada una de estas comunidades tiene en la selva 200 personas y en la sierra 800 personas. Entonces tenemos en el Perú 7.500 gobiernos que tienen un electorado más o menos del tamaño de lo que puede entrar en un avión comercial. Entonces yo te pregunto, y me pregunto yo a mí también, Chema, ¿qué país conocemos nosotros que se puede desarrollar en los tiempos de la economía global, de la economía de escala, que tiene entre 200 y 800 habitantes? Inframinifundios políticos. Inframinifundios, es decir, claro, nadie dice que no tiene el derecho sí, claro, en el Perú de haber 7.500 culturas. Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, yo vengo de una cierta cultura, digamos, arequipeña, que va desde la Plaza de Armas más o menos hasta el convento de Santa Catalina, y hay una manera de comportarse, pero yo estoy gobernado por un solo derecho y yo estoy incluido. Estos 7.500 tienen otra faceta, que es que no están incluidos. Y el resultado es la pregunta que te estaba haciendo esta señora, que es, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Claro. No tiene nada que ver. Claro. No tiene ni cómo defenderse ni cómo acoplarse. Y por supuesto, entonces se siente marginada, excluida, digamos, alienada. Y de ahí viene ese sentimiento de zozobra que abre las puertas a todos aquellos que están por un cambio radical, ¿no? En otras palabras, lo que estás diciendo es que si queremos hablar de inclusión social hay que superar esa barrera. La pregunta es si la estamos superando. ¿Les estamos entregando mecanismos legales a estas comunidades para que puedan negociar? No. ¿O las estamos dejando ahí solamente como titular de periódico el día que hay una matanza o algo parecido? Así es. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. No, y cada vez que ha habido un problema, lo que se ha hecho es las movidas consabidas de ver, entonces agarrar sus líderes,
perseguirlos, mancharlos, a veces merecen ser manchados, colgarlos, claro. judicializarlos, ¿no? Ese tipo de cosas, y pues hemos podido políticamente fragmentarlos, quebrarlos. En muchos casos también merecían eso, no sé, pero lo importante es que lo que no hemos hecho es traer el mundo moderno hacia ellos, pero otras cosas porque todavía no nos hemos puesto de acuerdo, que es esencialmente una impotencia legal. Es decir, la economía de la hidroeléctrica de la cual está hablando esta señora es una hidroeléctrica que ha recibido, siento estar con la vieja cantaleta siempre, pero ha recibido un título de propiedad de estar ahí y esta señora no lo tiene, entonces no tiene cómo estar al lado y no tiene la empresa que le permite dialogar, que le permite contratar, que le permite tener condiciones. Además, hay otra cosa que es muy importante, que es que la mayor parte de estas comunidades no están debidamente reconocidas por el Estado, cosa que legalmente no existe. Es terrible. Yo me encuentro también hablando nuevamente de los dayánicas con gente que en la época de Sendero o salió a combatirlo al bosque, o fue raptado, secuestrado, etcétera, y llegan y se encuentran con colonos que tienen título otorgado por el Ministerio de Agricultura sobre esas tierras. Así es. Y es una injusticia porque aterrador. La cantidad de personas de comunidades, los ayanicas de las cuales tú hablas, ¿no? O campesinos del Valle del Río Apurímac que han dado su vida en la guerra contra Sendero, están en los decenas de miles y decenas de miles no reconocidos. Y no reconocidos. Ahí también faltaría inclusión memorial, por lo menos, o social, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, por algo habrán hasta en Europa monumentos al soldado desconocido. Desconocido, ¿no?